tal chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad les doy la bienvenida a mi canal. Nos puedes encontrar como Carlos Beltrán Medic y a la vez le agradecemos los auspicios a nuestros amigos de Alfajores Beltrán y a la Academia Biomédicos. Dentro de los Alfajores Beltrán, pues los puedes seguir en el Instagram como Alfajores Beltrán. Y a la Academia Biomédicos en el Instagram los tienes como bio-médicos. A mí también me puedes seguir en el Instagram como Carlos Beltrán Medic. Y bueno, sin más preámbulos, comenzaremos con el recordaris de anatomía. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para que lleguen más contenidos y puedan escucharlos y verlos con mucho gusto. Bueno, continuamos. Dentro de ello nosotros es muy importante conocer la anatomía humana. En este caso, saber las partes de cada una de las estructuras anatómicas. Por ello tenemos que conocer la parte ósea, la parte muscular, la vascularización, en este caso hablamos de irrigación y drenaje, y a la vez la inervación. Dentro de ello es muy importante conocer cada parte de la anatomía, porque la anatomía en sí es muy abundante y a la vez es compleja, mas no es difícil de aprender. Por ello es de que hoy comenzaremos con la anatomía del miembro superior. Siendo más específicos, hablaremos de la parte ósea. Comenzamos. Nosotros tenemos que conocer ciertos planos anatómicos para nosotros tener una referencia de las estructuras anatómicas. Por ello hablamos de un plano sagital, hablamos de un plano frontal, un plano transverso y con sus ejes, ¿no? Ya sea el eje sagital, que es de adelante y atrás, el eje transverso o transversal y el eje longitudinal. También tenemos que conocer que para la parte de adelante, se podría decir, en este caso de la persona o del ser humano, se le considera como vista anterior y la parte de atrás se le considera como vista posterior. Conociendo ello, vamos a hablar, como les dije, de la parte ósea. En este caso hablamos de los huesos del miembro superior. Les hemos colocado nombres a todas las estructuras para que sea un apoyo dinámico en las exposiciones. Dentro de ello tenemos los compartimientos o las partes en el miembro superior en la cual se considera el brazo, el antebrazo y la mano. Dentro del brazo, tenemos lo que son ciertas estructuras. En este caso hablamos de lo que es el hombro. Dentro del hombro abarca lo que es la clavícula y la escápula. Ojo, la escápula anteriormente llamada omóplato. Tenemos también a lo que es el codo. Luego tenemos en el antebrazo, quien conforma el antebrazo, tenemos al cúbito y a lo que es el radio. Acá vamos a señalar, en este caso, este es el radio y este de acá es el cúbito. ¿Sí? Continuamos con la mano. En esta parte de la mano vamos a tener sus divisiones o sus partes. Hablamos del carpo, los metacarpos y las falanges. Entonces, como ya lo dijimos, tenemos brazo, antebrazo y mano. Dentro del brazo está el húmero, tenemos al húmero como hueso principal y dentro de ellos también le vamos a considerar en el brazo lo que es el hombro. El hombro tiene sus estructuras también que los acompañan. Hablamos de la clavícula y la escápula, anteriormente llamado omóplato. En este caso el codo también tenemos acá, en el antebrazo, como ya lo dijimos, radio y cúbito,
ya se les enseñará unas técnicas como reconocer para no confundirse cuál es el radio y cuál es el cúbito. Y en lo que es la mano vamos a tener al carpo, al metacarpo y a las falanges. Entonces continuamos. Entonces vamos a hablar de lo que es la escápula. La escápula tenemos que tener en cuenta, vamos a activar lo que es el puntero láser, tenemos que tener en cuenta lo que son las caras. Como ya les había mencionado justo en los planos, la cara tanto anterior como la cara posterior para poder distinguir esta estructura anatómica. Esta estructura anatómica ósea la conocemos como escápula, antiguamente como omóplato, y bueno, comenzamos con sus partes. Les he colocado los nombres para que sea de una manera más didáctica al momento del aprendizaje. Dentro de ello vamos a hablar sobre sus ángulos y esto tiene mucha referencia a sus direcciones y a sus ubicaciones para darle nombre a estas estructuras. Dentro de ello, como podemos dar a conocer acá, tenemos un ángulo. Es un ángulo y se ubica en la parte superior ¿de quién? De la escápula. Está en la parte interna también, si es que hablamos de lo que es el cuerpo en este caso, ¿no? Entonces tenemos que es el ángulo supero-interno de la escápula. También tenemos un ángulo inferior. ¿Por qué? Porque se ubica en la parte de abajo, valga la redundancia, en este caso sería el ángulo inferior de la escápula. ¿Sí? Luego vamos a tener lo que es los bordes. Tiene dos bordes que son muy importantes. Tenemos un borde interno o vertebral y un borde externo o axilar. Ojo, ¿cómo vamos a diferenciar o cómo diferenciamos si esa cara de la escápula es anterior o es posterior? Es muy fácil. Con la siguiente diapositiva lo vamos a entender. Pero esto siendo básico, es muy importante conocer la espina de la escápula. Reconociendo la espina de la escápula, sabemos si la estructura se encuentra en una visión anterior o posterior. ¿Podemos acá encontrar la espina de la escápula? Pues no. Entonces, si no encontramos espina de escápula, esto quiere decir que es una vista anterior. Dentro de ello también vamos a dibujar acá lo que es, en este caso, tenemos el esternón. Vamos a hacer una recreación de lo que es el esternón. Listo. Disculpen la gráfica. Tenemos lo que es el esternón y le dibujamos lo que es su apófisis sifoides. Si tenemos el reconocimiento que o que el esternón se encuentra para este lado, y si ya conocemos de que primero tenemos que reconocer la espina de la escápula. Si reconocemos la espina de la escápula, sabemos en qué visión está. Entonces, primero ya sabemos que es una visión, ¿cuál? Anterior. Estamos en una visión anterior y listo. Tenemos que, si está en una visión anterior, tenemos que conocer sus bordes. Borde interno o vertebral, ojo, acá va a estar el esternón. Tenemos las vértebras para el lado de acá, obviamente van a estar detrás el esternón, pero lo estoy dibujando acá. Entonces tenemos a un borde interno, ojo, interno. ¿Por qué interno? Porque hacemos o dibujamos una línea media. Entonces se le dice que este es un borde interno, o en este caso le pueden llamar hasta medial. ¿Por qué? Porque está cerca a la línea media. Y este es el lado lateral o borde externo o axilar. Si imaginamos esta estructura, decimos que para el lado de acá vamos a tener ¿qué estructura vamos a tener acá? Vamos a tener nuestro húmero. Esto de acá es nuestro húmero. ¿Listo? Entonces, conociendo esto, seguimos.
Vamos a borrar acá. Listo. Esta fosa es muy importante, que en este caso se le conoce como la fosa subescapular, ya que acá se va a dar origen a un músculo, en este caso al músculo, como tiene su nombre, subescapular. Listo. Encontramos acá también una escotadura. Se le conoce, y así de fácil, es la escotadura de la escápula. Luego tenemos acá una apófisis que se denota. Se le conoce como la apófisis coracoides. Ojo, esta apófisis también es importante, ya que acá va a recibir ciertos orígenes y a la vez ciertas inserciones de algunos músculos. Seguimos con la descripción. Tenemos el acromion. El acromion es esta estructura de acá, en la cual de aquí viene lo que es, en este caso, la clavícula, si viene para el lado de acá. Listo, tenemos en la cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea también es importante, ya que acá también se va a encontrar lo que es la cabeza, los 2/3 de esfera de lo que es la cabeza del húmero. En este caso, también tenemos lo que es el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. Es muy importante también porque se van a insertar ciertos músculos que ya más adelante los vamos a ver. Bueno, y continuamos. Vemos a la escápula en una visión posterior. Y miren, justo lo que les estaba diciendo. Es muy importante conocer la espina de la escápula. Esta espina es súper importante, ya que te permite reconocer si esta estructura se encuentra en una visión anterior o posterior. Encuentras espina, quiere decir que es visión posterior. Perfecto. Tenemos acá a una escotadura. Se le conoce como escotadura de la escápula o también escotadura coroidea, ya que por aquí van a pasar ciertas estructuras. Hablamos de una arteria y de un nervio. Ya después se les va a mencionar cuáles son. Dentro de ello también, esta espina va a dividir dos sectores. Antes de hablar de los sectores, de nuevo, encontramos o volvemos a repasar los ángulos. Tenemos un ángulo supero ¿qué? Supero interno. Tenemos que un ángulo inferior. Perfecto. Luego volvemos a ver los bordes. Para el lado de acá va a estar ¿qué cosa? Va a estar el húmero, la cabeza del húmero y el húmero hacia abajo. Y para el lado de acá, ¿qué va a estar? Las vértebras y por adelante nuestro esternón. Dentro de ello vamos a tener un borde interno o vertebral o medial y un borde lateral o externo o axilar. Listo. Volvemos a mencionar lo que son la cavidad glenoidea, en la cual va a entrar o va a estar ahí o se va a encontrar lo que es la cabeza del húmero, y tiene sus partes, en la cual tenemos un tubérculo y otro tubérculo arriba, que bueno, acá en este caso lo tapa el acromion, que es el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. Tenemos a la cavidad glenoidea y tenemos a lo que es el acromion. Como les dije acá, este acromion es una estructura en el cual por ciertos ligamentos también se va a asociar, a unir con lo que es la clavícula que viene de este lado de acá. Y la clavícula también, como se va a enseñar más adelante, la clavícula tiene sus lados, en este caso su lado o su extremo acromial y su extremo external. Si te has dado cuenta, la clavícula también tiene su lado external. ¿Por qué? Porque está unido al esternón. Bueno, continuamos. Como les dije, la espina te va a dividir dos sectores. En este caso va a tener una fosa y esta va a ser la fosa supraespinosa. Ojo, mira, tiene su nombre, supra, ojo, supra, infra, supra, infra. Es muy importante, ya que acá tenemos al súpero y supra. Entonces, supra espinosa por encima de la espina, infra espinosa por debajo de la espina. ¿Por qué se hacen estas divisiones? Porque acá también se van a insertar
o van a dar orígenes a ciertos, bueno, en sí son orígenes, van a dar orígenes a ciertos músculos. En este caso, así como en la parte o en la visión anterior se conoció como al origen del músculo subescapular, aquí también se va a dar origen a lo que es el músculo supraespinoso. Y acá vamos a tener a la fosa, en este caso del músculo infraespinoso. ¿Sí? Continuamos. Bueno, acá encontramos a una cara lateral, a una vista lateral. Si te has dado cuenta, tenemos a la cavidad glenoidea. Mira, tenemos a la cavidad glenoidea. Tenemos al borde axilar, o como se le denomina, borde axilar, borde lateral, borde externo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está alejado de la línea media. Estamos acá en otra visión, ojo. Tenemos el acromion que se podría decir que es plano. Tenemos a la apófisis coracoides. Tenemos a nuestras caras, ojo, cara anterior o costal y la cara posterior o dorsal. Costal, ¿por qué? Cerca de las costillas, anterior. En este caso, ¿qué va a estar acá? La fosa subescapular. Y en este lado de acá vamos a encontrar aquí a la cara dorsal. En este caso encontramos lo que es la fosa infraespinosa. Tenemos la espina acá y por el lado de acá sería la fosa supraespinosa. Acá están las partes en este caso de la cavidad glenoidea, su tubérculo supraglenoideo y su tubérculo infraglenoideo. ¿Sí? Continuamos entonces. Ok, llegamos a lo que es la clavícula. Algo muy lindo, algo muy rápido de aprender. Dentro de lo que es la clavícula, se le conoce como que tiene, o se le denomina una forma de S itálica. En este caso, es un hueso dentro del cual tiene sus partes, tiene sus caras. Vemos una cara superior y una cara inferior. Dentro de la cara superior se le conoce como que esta estructura es un poco más lisa, como podemos ver en la imagen, es más lisa, y en la cara inferior es rugosa. ¿Por qué? Porque acá vamos a encontrar ciertas impresiones de ciertos ligamentos o a veces canales, ya que puede pasar alguna arteria o una vena, como podemos ver acá. Tiene sus extremos también, como ya se los había mencionado. Como les dije, tiene sus caras superior, inferior y sus bordes anterior y posterior. Y sus extremos es externo e interno. ¿Sí? Ahora, vamos a reconocer cómo nosotros sabemos si es en este caso, una clavícula izquierda y una clavícula derecha. Perfecto, es muy fácil. Primero, si tienes la estructura anatómica presente, decimos que si ya reconocimos que la cara superior y la cara inferior, en la cara superior esta parte de acá es lisa, y la cara inferior, ¿qué es? La cara inferior es rugosa. Conociendo esto, esa es la primera diferencia. Reconocer la cara lisa y la cara rugosa. Perfecto. Conociendo esto, ya sabes en qué posición te encuentras. En este caso, superior y inferior. Perfecto. La segunda cosa, muy fácil. Los extremos. Los extremos son básicos. Los extremos son básicos ¿por qué? Porque tienes a un extremo interno esternal o external y a un extremo externo o acromial. Como les dije, external, ¿por qué?
esternón, muchachos. El esternón. ¿Sí? Esternón. Y la acromial, ¿por qué? Porque se une con un hueso plano, en este caso, que es el acromion. ¿Sí? Entonces, reconociendo esto, tenemos que saber sus partes, en este caso sus extremos. Ojo, un dato básico, el extremo interno o external es cilíndrico, y se va a unir para este lado, ¿sí? Del externo. Y el externo acromial es plano. Entonces, reconocemos que el extremo interno es cilíndrico, y el extremo externo es plano. Reconociendo eso de los extremos, ya tenemos otro punto a favor. ¿Por qué? Porque ya sabes a qué posición colocarlo, esta estructura anatómica. Ya lo sabes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saber si es una clavícula izquierda o una clavícula derecha? Súper fácil. La tercera. Y es la última porque reconoces al toque. Conociendo esto, ya sabes en qué posición se encuentra, pero no sabes si es derecha o izquierda la clavícula. Entonces, tenemos acá lo que es el esternón. Acá se van a posicionar lo que son las clavículas, clavícula y clavícula. Si te das cuenta y tú puedes palpar la parte de donde está tu esternón, a los lados encontramos la clavícula. Ojo, la clavícula, si te das cuenta, viene así. El esternón es como que viene así. Y este es tu esternón. ¿Qué quiere decir? Que está arriba y después baja. ¿Y llegas a dónde? Y llegas a tu hombro, ¿verdad? Si ya te palpaste, en este caso la clavícula. Entonces, teniendo esto en cuenta, y la clavícula viene así, y la otra clavícula viene así, ¿qué vamos a conocer acá? ¿Qué es lo que vamos a conocer acá? Que la parte external o el extremo external o el extremo interno de la clavícula, cerca vamos a encontrar ¿qué cosa? Que esta parte es convexa. Y la parte, si esta parte es la proximal, su parte distal, llegando a su extremo acromial, esta parte ¿qué será? Cóncava. Y si es cóncava, ojo, cóncava con hueco. Listo. Reconocemos ¿qué cosa? Reconocemos convexidad y reconocemos concavidad. Reconociendo esto, ya sabemos si esta es una clavícula izquierda o si es una clavícula derecha. Perfecto. Entonces, teniendo acá como ejemplo, vamos a borrar. Teniendo acá como ejemplo, en este caso, teniendo como ejemplo la clavícula, ¿qué clavícula sería? ¿Izquierda o derecha? Según lo que ya les he dicho. Ojo, acá está tu esternón está por el lado de acá. Listo. Tienes a tu extremo esternal, tienes a tu extremo acromial. Listo. Reconociste. Lisa, rugosa.
lisa, rugosa. Está lisa acá, está lisa. Entonces superior, ¿verdad? Superior. Tienes un borde anterior y un borde posterior. ¿Sí? Esto es muy importante a reconocer. Un borde anterior y un borde posterior. Entonces, si tú reconoces a estos bordes y sabes de que es tu esternón, entonces esta clavícula, ¿qué sería? ¿Izquierda o derecha? Pues sería derecha. ¿Por qué? Tu esternón está acá. Esta es la parte esternal, esta es la parte acromial. Y ojo, viene de convexidad, porque este es tu esternón, convexidad a concavidad. Cóncavo, convexo, concavidad. Tu extremo acromial y listo. Ya reconociste lo que es la clavícula. Seguimos acá con lo que es la articulación del hombro. Dentro de ello es muy importante conocer ciertas articulaciones, ligamentos que son muy importantes. Como podemos ver acá, tenemos o reconocemos lo que es la escápula, tenemos al húmero, tenemos a lo que es la clavícula y a lo que es el acromio. Dentro de ello, esto se les da nombre muy fácil. Este ligamento y articulación tenemos de que es acromio clavicular, la unión de la parte esternal, la parte acromial de la clavícula con el acromio se unen a través de una articulación llamada acromio clavicular. Después tenemos que este acromio va a tener un ligamento con la apófisis coracoides, va a formar un arco coracoacromial. Coracoacromial. También tenemos un ligamento, en este caso córaco, que coracoclavicular, se dirige a la clavícula. Coracoclavicular, tenemos dos acá. Ojo, acá podemos ver qué cosa. ¿Te acuerdas de lo que era la escotadura de la escápula? Y mira, podemos encontrar un ligamento acá. Este ligamento es el ligamento superior de la escápula, de la escotadura de la escápula, perdón. Y dentro de ello, ¿quiénes van a pasar? Van a pasar la arteria, en este caso subescapular, y el nervio subescapular. Este nervio va a pertenecer a lo que es el plexo braquial y la arteria, bueno, por su misma irrigación. También tenemos a lo que es la cápsula fibrosa de la articulación, ya sea del hombro y de los ligamentos glenohumerales, cavidad glenoidea. Acá va a estar la cabeza del húmero, ¿sí? Y bueno, va a formar lo que es el hombro, se podría decir. También tenemos el ligamento transverso. El ligamento transverso va a estar por encima de lo que es, o va a cubrir lo que es, en este caso, la corredera bicipital. Esta corredera bicipital, que más adelante se los voy a dar a conocer, esta corredera bicipital, por ahí va a pasar lo que es el tendón o el tendón largo del bíceps braquial, de la cabeza larga del bíceps braquial. ¿Sí? Continuamos. Llegamos a lo que es el húmero. En el húmero, bueno, tenemos lo que es sus partes. Es muy importante también conocer la vista anterior y la vista posterior. Fácil. Vista anterior va a tener dos agujeros pequeños. Y la vista posterior va a tener un agujero grande, solo uno. Les digo agujeros, pero si tú gustas le puedes decir fosas. Entonces tenemos a la fosa coronoidea y a la fosa olecraniana. Pero vamos desde de arriba hacia abajo, ¿sí? De lo que es la parte proximal hasta la distal, igual proximal distal. Listo. Entonces tenemos a lo que es, en este caso, la cabeza del húmero, que son 2/3 de esfera. En este caso también tenemos a lo que es al cuello anatómico y al cuello quirúrgico, que son estas líneas imaginarias.
podemos ver acá que el cuello anatómico es este de acá y el cuello quirúrgico es este de acá. Ojo, donde más se sufren lesiones o fracturas es en el cuello quirúrgico. Siempre hay fracturas en el cuello quirúrgico. Después vamos a tener lo que es el troquín y el troquíter. Estas tuberosidades o tubérculos son muy importantes. Se le conoce en ciertos libros como troquíter y troquín. En otros libros se le conoce como tubérculo de la cresta mayor, tubérculo de la cresta menor. ¿Sí? Y tenemos a lo que es la corredera bicipital. Por esta corredera bicipital va a pasar, en este caso, el tendón de lo que es la cabeza larga del bíceps braquial. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que conocer, como les dije, las diferencias de una visión anterior de una posterior. La anterior, vamos a tener la corredera, y en una visión posterior no va a haber corredera. Para nada, no va a haber corredera. Listo. Esa es otra diferencia, llevamos dos. Y después vamos a tener una V deltoidea. Acá en esta V deltoidea, ojo, algo muy importante, el hueso, si te das cuenta, el hueso no es una forma, se podría decir, de derecha, ni es cilíndrica tampoco. El hueso tiene una torsión como si se estuviera estrujando el hueso. ¿Sí? No es tan cilíndrico. Igual también tiene sus caras, una visión anterior, posterior y sus lados medial y lateral también. Entonces tenemos a la V deltoidea en la cual más adelante se va a insertar ciertos músculos. Y bueno, su canal de torsión, que es este de acá, que le da esa forma de, en este caso como si le estuvieran estrujando o tratando de doblarla. ¿Por qué? Porque acá va a pasar un nervio muy importante que le da esa forma de torsión. ¿Sí? Continuamos. En una visión anterior tenemos lo que es la fosa coronoidea y la fosa condílea. ¿Cómo reconocer o cómo saber, cuál es la fosa coronoidea y condílea? Es fácil. Miren, de nuevo, pluma. Tenemos, dividimos el número, hacemos una línea acá. Bueno, vamos a distinguirla con otro color. En este caso, vamos a distinguirla con azul, celeste. Hacemos una línea acá y una línea acá. Listo. Hacemos una cruz. Dentro de ella tenemos lo que es la parte medial y la parte lateral. ¿Cómo sabes que es cuál es la parte medial y cuál es la parte lateral? Ojo, si sabes dónde está la cabeza del húmero, y se supone de que acá va a estar la cavidad glenoidea, entonces la cabeza del húmero es la parte medial. Esta es la parte medial. Acá va a estar tu escápula, acá va a estar tu esternón, y así. ¿Ya? Entonces esta es la parte medial, y esta va a ser la parte lateral. Conociendo esto, tenemos que para la parte medial va a estar lo que es la fosa coronoidea y para la parte lateral va a estar la fosa condílea. Vamos a tener a la epitróclea también para la parte medial y el epicóndilo para la parte lateral. Luego vamos a tener lo que es la tróclea, que es esta parte de acá, y a los cóndilos. Bueno, en este caso el cóndilo, ¿no? Miren, ¿qué va a estar? Para la parte medial, ¿qué va a estar? La epitróclea. Va a estar el met, y para la parte lateral va a estar el epicóndilo, va a estar el lec.
le dan nombres, ¿no? Mire, epitróclea, tróclea, epicóndilo, cóndilo. ¿Sí? Y en una visión posterior tenemos a la fosa olecraniana. Miren, como les dije, está la cabeza del húmero acá. Se supone que esta parte es medial, ¿verdad? Y esta parte de acá va a ser lateral, su contra. ¿Vemos corredera bicipital? No hay corredera bicipital. Entonces es una visión posterior. Perfecto. Encontramos acá por la parte distal y lo que es la fosa olecraniana. Esta fosa olecraniana, acá, bueno, va a estar lo que es el hueso del cubital, en la cual va a darle la forma de lo que es, en este caso, el cubo. ¿Sí? También tenemos una tróclea, un cóndilo, un epicóndilo y una epitróclea. Una división ahí. ¿Sí? Listo. Entonces, continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el hueso del antebrazo, en el cual tenemos el radio y tenemos a lo que es el cúbito. Algo muy importante para poder reconocer lo que es el radio y el cúbito es que la diferencia, vamos a con una pluma, tenemos de que para el lado de acá se supone de que acá termina el húmero, ¿verdad? Este es tu húmero, este es el húmero, y viene lo que es el radio y acá viene el cúbito. Conociendo esto, tenemos que su diferencia del radio es de que para la parte proximal, su parte proximal es pequeño. Es un pp, es pequeño. Y mientras va avanzando, su parte distal se vuelve grande. O sea, encontramos un pp, no es parte pequeña, sino es la parte proximal pequeña y su parte distal grande. Esa es la diferencia a comparación del cúbito, que el cúbito, su parte proximal es grande y su parte distal es pequeña. ¿Sí? Continuamos. Entonces, tenemos que ya sea el radio y el cúbito tienen su cabeza, tienen su cuello y tienen su, bueno, en este caso el radio tiene su apófisis estiloides. Tenemos la cabeza del radio, cuerpo del radio, su tuberosidad bicipital, su agujero nutricio, cada hueso tiene su agujero nutricio y su apófisis estiloides. Tenemos una cara anterior, una cara posterior y una cara interna. Igual, anterior se aprecia rugosidad. ¿En qué? En la tuberosidad bicipital. A diferencia de lo que es una visión posterior, tenemos una parte lisa, toda una parte lisa, ¿sí? Igual, este hueso también no es cilíndrico, ya que hay ciertas partes, y tenemos, por ejemplo, en una visión posterior, la presencia de una cresta, y esta es la diferencia, ¿no? Miren, apófisis estiloides, pero en la parte inferior, en la parte distal, hay un tubérculo dorsal. En cambio aquí no. ¿Sí? Y bueno, tenemos lo que es la cara articular del cúbito en una parte interna, ya que acá se va a unir con un ligamento lo que es el cúbito al mismo tiempo que para esta zona de acá, en la cual también se va a unir lo que es el cúbito. ¿Sí? Entonces, seguimos a lo que es el cúbito. El cúbito igual
como les dije, su diferencia, miren, y miren, esa es la diferencia. Grande en su proximal y pequeño en su distal. Grande en su proximal y pequeño en su distal. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ojo, se dan cuenta de que acá consideran el olecrano su cavidad sigmoide o sigmoidea mayor. Esta cavidad de acá o esta puntita de acá va a entrar ¿dónde? ¿En qué fosa? Y ojo, esta fosa está en el húmero. ¿En qué fosa? En una visión posterior va a estar lo que es, en este caso, la fosa olecraniana. La fosa olecraniana. Yo les dije, fosa olecraniana, aquí va a entrar lo que es. Y se denomina el codo, en este caso, que es el olecrano. ¿Sí? Es muy importante esta pregunta de examen. Apófisis coronoides. Apófisis coronoides. Es muy importante. Siempre la confunden. Apófisis coronoides. También tenemos una cresta, tenemos un agujero nutricio. Como les dije, caras anterior y posterior. Creo que está muy importante o muy denotado lo que es una visión anterior y posterior. Miren, si nos damos cuenta, miren, borramos, tenemos de que si esta es una cara interna, tenemos de que esta es una visión anterior y esta es una visión posterior. ¿Por qué? Yo te dije, este es el olecrano. El olecrano siempre se va a ver en una visión posterior. Para la parte de acá va a estar el húmero, donde está la fosa olecraniana. Entonces es obvio que esto va a ser posterior y esto va a ser anterior. Esto va a ser anterior. ¿Por qué? Porque ahí le permite la flexibilidad del brazo. Esto es tu codo, ¿me entiendes? Y acá va a estar la fosa. Al momento de flexionar, ahí viene lo que es la fosa olecraniana y en este caso con el cúbito. ¿Sí? Vamos a tener también una carilla articular para el radio, también, porque se va a unir con lo que es el radio, una cavidad sigmoidea menor y una cavidad sigmoidea mayor. Este es importante también, una apófisis estiloides, también es pregunta de examen. Seguimos con lo que es la cara articular radiocubital. Como les dije, ojo, acá como diferencias cuál es anterior y cuál es posterior. Sí, lo sé. Dice acá, cara anterior y cara posterior. Bueno, con lo que te he enseñado, pues, ¿cómo lo diferencias? ¿Cómo diferencias? Ya les dije. Primero, rápido, si es que tienes a los dos juntos, vamos a ver las carillas de lo que es el cúbito. Entonces, vemos que cúbito y este es el radio, pues, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué les he dicho? Tanto radio en proximales, ¿cómo están? Pequeños, ¿no? Y en distales, ¿cómo están? Grandes. A diferencia del cubital, que proximal está grande y distal está pequeño. ¿Listo? Diferencia. Otra, el olecrano. En el cubital se va a ver el olecrano. ¿Y el olecrano en qué posición se encuentra? El olecrano, siempre posterior. Siempre. Olecrano posterior, siempre. ¿Sí? Entonces, tenemos lo que es una carilla articular radiocubital proximal, unidas o ayudadas por lo que es el ligamento anular del radio. Tenemos una membrana interósea, esto va a ser netamente blanco, por ser membrana, lo que es la parte media,
¿sí? Acá tenemos otros músculos que ya se les va a explicar en la clase de músculos. Y bueno, tenemos una caría articular. Acá están sus carías, tanto caría del radio como caría del cúbito, igual en lo que es la articulación radiocubital distal. Acuérdense, radiocubital proximal, radiocubital distal. Dentro de lo que es ya sus posiciones, ya les enseñé cómo se puede dar a conocer esto. ¿Sí? Seguimos. Ya para terminar, tenemos lo que es la articulación radiocúbito-carpiana. ¿En qué tema estamos? En lo que es la mano. Como les dije, radiocúbito. Su parte distal, repetimos, y en esta imagen lo podemos ver, y en la imagen de acá también. Su parte distal es grande, del radio, perdón, y su parte distal del cúbito, que es pequeña. Listo. Conociendo esto, entonces, ¿cómo sabes acá si esta es izquierda o es derecha? Primero, ¿cómo sabes si es izquierda o derecha? ¿Cómo sabes si es anterior o posterior? Es anterior, ¿por qué? Porque acá no se aprecia ninguna tuberosidad. ¿Sí? Entonces es anterior. Es una visión anterior, perfecto. Es una visión anterior. Ahora, ¿cómo sabes que es izquierda o derecha? Muy fácil. Y acá también lo podemos observar. ¿Por qué? Me voy a esta imagen de acá. ¿Por qué? Es una mnemotecnia o es una forma más rápida. Al dedo pulgar, ambiguamente, se le conoce, o en esta mnemotecnia le vamos a decir gordo, ya sea por la anatomía. Al decirle gordo, decimos que la radio del gordo. Nos acordamos más rápido, nos acordamos más fácil. La radio del gordo, listo, ¿te acordaste? Y al dedo meñique le decimos pequeño. Al decirle pequeño, decimos que tenemos un cubo pequeño. Entonces, dentro de las mnemotecnias tenemos la radio del gordo, y tenemos el cubo pequeño. Decimos que radio con el pulgar, cúbito con el meñique. ¿Sí? Teniendo este conocimiento y sabiendo que es una visión anterior, decimos que esta mano con parte de su antebrazo es la izquierda es la izquierda, y esta parte de acá, o esta imagen de acá, es ¿cuál? Es la derecha. Listo, ya estamos. Ahora, los huesos del carpo. Los huesos del carpo, en este caso, también tenemos una mnemotecnia. En este caso, comenzamos de radio para cúbito, o sea, de externo a interno. ¿Sí? Tenemos los nombres: escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, ganchoso, grande, trapezoide y trapecio. Hacemos en sentido horario. La mnemotecnia, ¿cómo va? ¿Cómo le decimos? S, pi, ganchoso, grande, trapezoide, trapecio. S, pi, ganchoso, grande, trapezoide, trapecio. ¿Sí? De nuevo, repetimos. S de escafoides,
es C, semilunar, piramidal, pisiforme, ganchoso, grande, hueso grande, trapezoide y trapecio. Decimos que entonces escafoides con trapecio juntos, grande con semilunar también, en este caso ganchoso con pisiforme y piramidal igual, y un poco con el semilunar, ¿sí? Entre ello también conocemos algunas articulaciones. En este caso hablamos de una articulación radiocarpiana, se le conoce como condilia, una articulación intercarpiana como bicondilia, intercarpiana. La radiocarpiana es radio, y como estos son los huesos del carpo, radiocarpiana. La articulación intercarpiana, que es bicondilia, es entre los huesos de acá, estos. La articulación carpo-metacarpiana es esta de acá. ¿Por qué? Porque estás cogiendo los huesos del carpo, o sea, estos de acá, con los huesos del metacarpo. Ojo, en lo que es miembro superior son carpos. Y en la parte inferior son metatarsos o tarsos, en este caso, tarsos, tarsianos, tarsos. ¿Listo? Después tenemos una articulación carpo-metacarpiana. Encaje recíproco. Carpo-metacarpiana. Articulación metacarpo-falángicas. Ojo, los metacarpos abarcan esto de acá nada más, no todo. Y esto de acá viene a ser las falanges. Tenemos falange proximal, falange media y falange distal. El único que no tiene falange media, ¿quién es? Es el pulgar. ¿Sí? Porque el pulgar nada más tiene proximal y tiene distal. ¿Sí? Entonces, las metacarpofalángica son condilias y la interfalángicas, o sea, estos de acá, interfalángicas, son tropiales. Y bueno, espero que les haya gustado la exposición, que les haya servido bastante y que me hayan podido entender en lo que es miembro superior, justo la parte ósea. Puedes seguirnos en mi canal como Carlos Beltrán Medic. Dentro de ello vamos a publicar contenido netamente de medicina para así poder ayudar al estudiante a que pueda entender un poco más sobre la anatomía. Pueden seguirme también en Instagram como Carlos Beltrán Medic. Bueno, no te olvides de suscribirte porque se vendrán más videos. Gracias por tu atención. Que tengas un buen día. Cuídate.